Dios le bendiga a esa comunidad hermosa, guiados por Dios. Es un placer, estamos acá nuevamente y tenemos un tema. Estoy aquí con mi madre. Estamos viviendo una temporada, mami, llamada la Semana Santa, donde es una semana que culturalmente hablando, pues se conmemora o se hace una comparación con la semana que Jesús tuvo un padecimiento, murió, fue crucificado y al tercer día resucitó. Ya he hecho unos cuantos videos de sus orígenes. Le voy a dejar el enlace para que usted esté empapado, pero ya que la historia pues está construida así, a continuación yo voy a tener un conversatorio con mi madre. Vamos a hablar qué comparación hay con la Semana Santa nuestra ahora, contemporánea, y la Semana Santa que se vivía en los tiempos atrás. Recuerda, mami, que había muchos tabúes, había, la gente tenía muchas acciones erróneas de algunas cosas, y yo quiero comentar eso contigo. ¿Cómo tú recuerdas esas semanas y cuáles tabú tú escuchabas en esos tiempos? Ok, sí, mira, mi madre era católica en ese entonces. Ella majaba el ajo en la noche. ¿Cómo así? Espérate. Para no majar, porque si majaban, ¿de qué? Majaban de que a Jesucristo, a Dios. Espérate. O sea, al otro día iban a cocinar, o sea, la comida normal. Ajá. Y ella tenía que majar el ajo en la noche. Ajá. ¿Y por qué? Porque si no era al Señor que estaban majando. No barrían ni nada, porque de que se llenaba todo de hormiga, porque no se podía hacer nada. Se iba a cortar un palo, se iba a cortar algo, tenía que hacerlo sin hablar. Entonces también decía, pero espérate, ¿por qué no se podía barrer? Que está interesante. Que se llenaba de hormiga todo. ¿De hormiga? No se debía, porque era nada de eso. Ella cocinaba, pero ella en la noche preparaba todo lo que había que cortar, que había que majar, sí, todas esas cosas, sí. Y ella cocinaba calladita, no hablaba nada, y nosotros contentos porque temprano estaba todo. Ella hacía un caldero de arroz con leche, ajá, otro de haba, otra habichuela con dulce. Cocinaba la comida, generalmente trataba de tener guandules para hacer guandules guisados. No hacían carne, hacían bacalao o pescado. ¿Cuál era el tabú de la carne? Explícame eso, mamá. Que se estaban comiendo el Señor, se comían la carne. Si se comían la carne, era su cuerpo. Wow. Entonces, otra cosa que oía siempre, el que va y se baña en un río o una playa ese día se vuelve la mitad pez y la mitad persona. O sea que la gente no podía ir a la playa. No, pero dijeron, bueno, usted puede ir y bañarse sin hablar. Sí. Un día yo fui y me bañé sin hablar. O sea, tú un día dijiste, déjame probar y déjame ir. Sin hablar, un río. Pero no duramos tanto. Yo, bueno, no pasó nada, pero sin hablar. También uno usualmente ayunaba, por lo menos hasta las 12. O sea, porque había una comunión, ¿me entiendes? Porque el verdadero católico trata de hacer las cosas bien. Porque hay un católico que dice, no, que tú eres católico, sí, pero hace de todo. Pero yo en verdad, mi mamá me llevó a la pila bautismal a mí. Sí. Yo vivía a los 8 años en la iglesia católica, pero en esos mismos 8 años yo pude ver que no había nada que buscar. No sé cómo hay gente adulta que no se dan cuenta. O yo le doy gracias a Dios que Dios me abrió los ojos espirituales, que yo a los 8 me fui y no volví. Tuviste algunas cosas, exacto, que no eran coherentes y tú dijiste, exacto, bueno, no estoy buscando nada en esta iglesia. Exacto. Wow. Pero mi mamá trataba de llevar lo que ella entendía, aunque fuera una traducción, hacer una tradición o algo, lo hacía bien. Ella trataba de ese día que no se podían hacer algunas cosas, ella no lo hacía, ¿verdad? O sea, que el verdadero católico trata de llevar las reglas. Hay unos que no llevan nada de eso.
Ok, pero cuéntame algo, mami. ¿Cuántos años tú tenías en esos tiempos cuando tú veías esas manifestaciones y esas costumbres que tenían en aquellos tiempos? ¿Tú recuerdas? Sí, yo llegué a estar, pues yo me casé a los 28 años. Ok. O sea que yo todavía en 27 y tanto yo pude estar porque yo estaba ahí en mi casa. O sea, tú tenías 27 años cuando eso. Y tú veías desde chiquita hasta esa edad yo estuve en mi casa. Y era así siempre, que mi mamá lo hacía. Con excepción de que después que ella aceptó a Cristo, ya todo cambió. Todo cambió. Pero sí. Cuéntame algo, mami. En esos tiempos que se vivía así al pie de la letra, ¿qué tú veías? ¿Cómo eran los días? ¿Cómo eran los tiempos? ¿Cómo era la sociedad en ese momento? Bueno, en verdad favorecía un poco porque los jóvenes no andaban así desenfrenados. Okay. En verdad, porque había un temor, por lo menos. Pero ahora vemos que no hay ningún temor, que la gente anda desenfrenada. Ok, o sea, los jóvenes en esos tiempos, cuando escuchaban los mayores, los abuelos y sus padres, ellos se atemorizaban y decían, bueno, no vamos a salir, vamos a guardarnos durante esta semana porque si salimos hay problemas. ¿Tú también pensabas así? Cuéntame. Sí, uno obedecía porque en verdad antes había otra obediencia, otro temor. Los padres de uno decían una cosa y uno estaba ahí tranquilo. Ahora no, la gente no es así. ¿Y cuál es el problema? Que ahora la Semana Santa todo el mundo sale a parranear, a beber, a discoteca, mucho romo. ¿Se bebía mucho en esos tiempos, en Semana Santa? No, porque en verdad yo oía aquí en la radio, ya los jueves, como a las 10 de la mañana, que decían que Cristo era crucificado. Ajá. Ya los radios, lo que hablaban de cosas de Cristo, no se oía una emisora de que cantando música impía ni nada de eso. No se escuchaba una música rara. No, era todo como de Dios ya, porque en verdad ellos decían que ya la crucifixión era a las 10 de la mañana, los jueves. Okay. Las radios no estaban con música antes. O sea que en ciertas maneras, en cierta parte, eso ayudaba a que la sociedad y la juventud en esos tiempos esté más tranquila. Amén. Porque tú estás viendo ahora, mami, que hay un desacato. O sea, los jóvenes están utilizando estos días para salir, para parranear y hacer un sinnúmero de cosas. Pero yo te voy a hacer una pregunta. En esos tiempos tú tenías temor o tú pensabas que tus padres estaban relajando o tú creías en lo que se decía en esos tiempos. Bueno, uno se quedaba tranquilo al menos. Uno veía esa forma y uno respetaba. ¿Sí? Uno se quedaba en su casa. ¿Y no comían carne entonces? No, hacían bacalao, pescado. Pero algo que siempre yo he tenido como incógnita, porque tú sabes bien que el pescado es una carne. Sí. El bacalao creo que es una carne. Entonces pero la gente como que no, explícame eso, ¿cómo así? Bueno, porque por lo menos el pescado es una carne y la gente va y lo come. Pero al menos eran como carne, o sea que no son carne de aves ni de animales, vamos a decir de animales o sea, los más comunes, vivíparos, sino el pescado, tú sabes que es otro tipo de carne, una carne como más ligera, más cosa. Y había esa creencia, ¿verdad? Entonces uno obedecía, uno no hablaba ni no decía por qué esto ni lo otro, no, uno obedecía. ¿Qué otros dichos o rituales se practicaban en esos tiempos? Podemos decir cuáles eran las costumbres, si tú recuerdas, bueno, para esa época de Semana Santa. Bueno, estaban todos en casa, nadie salía. No. Pero y esa temática que cuando la gente está en Semana Santa, tú sabes que hay vacaciones, le dan vacaciones a los empleados y todo el mundo visita a su familia, la gente de los campos, la gente de la ciudad. ¿Pasaba en esos tiempos o todo el mundo se quedaba en su casa, nadie salía?
Bueno, en verdad yo sé que las personas normal, si está distante de su familia, que ese día se reúnan. Ok, se integre. Pero no más, porque había esas creencias de que en cuanto a esas relaciones extramaritales, la fornicación, esas cosas, la gente temía porque no se podía hacer nada de eso. Sí, algo, eso Decían que quería se quedaban preguntarte. pegados y que se hacían esto ese día. Sí, quería O sea, preguntarte eso. Que todas esas cosas ayudaba a que la gente no tuviera tan desenfrenada. O sea, espérate, no se podía tener relaciones Decían sexuales en eso. esos tiempos. Decían que quedaban pegados. O sea, se quedaban pegados. Decían eso. Entonces yo diría que era ese tiempo, la gente respetaba. Y la gente no hacía nada durante esa semana. Bueno, eso era lo que yo oía en mi entorno. Las personas que eran obedientes trataban de quedarse en su casa tranquilos. Ok, o sea, que era un nivel de comunión que se vivía en esos tiempos. Exacto. Extremadamente, pero extrema. Pero Sí. ahora vemos que es todo lo contrario. Claro que sí. Estamos viendo ahora que los jóvenes y todo el mundo a nivel general está viviendo una vida de parranda, una vida de desacato, en buen dominicano. O sea que lo que estamos viviendo ahora es totalmente contrario a lo que se vivía. Claro que sí. La sociedad está muy distorsionada, los valores han menguado. Ajá. Porque los padres ya no están inculcando lo que inculcaban antes. Ese temor que tenía que haber a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, yo diría que en parte era bien, porque no morían tantas personas, no oía tanta noticia mala así. Uno estaba tranquilo. No había tanto accidente. No, porque la gente estaba tranquilo, porque había ese respeto. Las autoridades velaban porque no hubiera música así, que música sonando en la radio. Ok. Sí. Pero una pregunta, mami. ¿Escuchaste de algo que te produjo miedo en esos tiempos? Porque yo estuve viendo unos videos sobre unas personas que decían que como que había un espíritu que se movía en esos tiempos. ¿Tú llegaste a escuchar algo sobre eso? Bueno, yo en verdad no alcancé eso, ¿no? Porque en determinadas regiones y poblaciones suceden cosas diferentes. Ok, cada región tenía una opinión diferente de un acontecimiento. Sí, pero yo pude captar que en Jaina habían unos gagá, que habían gente que se iban a Jaina a celebrar con los gagá. Los gagá eran algo parecido a los diablos cajueros. Ok, se Yo disfrazaban. oía como eso, sí, como que esa gente se disfrazaba, bailaban una música rara y cosas. Pero esa actividad era en Jaina, que la hacían. Yo oía eso, pero yo no Y la participaba. gente salía de los pueblos e iba allá a Jaina. Sí, pero era más lo de Jaina que hacían esa actividad. Ok, ya casi para cerrar, mami. Ajá. Tú comparando lo que se vivía en esos tiempos y lo que se vive ahora, la gente quiere saber si todo eso que se decía en esos tiempos era verdad o eso era falacia, que no se podía tener relaciones, que no se podía bañarse en la playa, en el río, que no se podía comer carne. ¿Qué tú opinas ahora, actualmente? Bueno, en verdad, según la palabra de Dios, el pecado no entra por la boca, porque el Señor cuando le preguntaban, le decían, ¿por qué los discípulos tuyos no se lavan las manos cuando comen? Ok. Como los discípulos o sea, como lo de Juan y esas cosas. Ellos siempre estaban comparando. Entonces, resulta que el Señor le decía, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Porque luego tú vas al baño, ¿verdad? Él lo decía con otra palabra. Y todo eso tú, ¿verdad? Lo botas. Exacto. Pero lo que entra es lo que contamina al hombre. Le decía eso. Entonces, Lo que sale. sí, o sea, lo que entra en el sentido, o sea, lo que tú digas de tu boca, lo que salga de tu boca, ¿verdad? Las palabras que tú dices, Exacto. eso es lo que contamina. Entonces, sabemos que el Señor no es comida, no es bebida, pero sí, cuando alguien tiene temor de Dios, no vas a estar bebiendo, no vas a estar parrandeando, porque si en verdad lo que uno tiene es que conmemorar es lo que le pasó a Jesucristo, a él le pasó algo que no fue agradable para estar celebrando nada. Nosotros lo que tenemos que reflexionar
en cuanto a lo que él pasó, buscar en su palabra, gloria a Dios, cualquier respuesta, cualquier pregunta que uno tenga, estar en comunión, porque en verdad Es así. lo que él pasó, ninguno de nosotros lo merecemos, pero él lo hizo por su amor, gloria a Dios. Entonces, hoy día, generalmente yo le exhorto a los cristianos que seamos diferentes. Y yo sé que puede haber algún cristiano que crea que hay que hacer esas cosas, aunque haya mucho mito y muchas cosas, pero los valores que se inculcaban antes eran diferentes. Eran diferentes. Sí, porque había más temor. Pero ahora mismo hay mucha gente que aprovecha este tiempo porque está libre, ¿verdad? Sí. Y hace muchas cosas que van más allá de visitar los familiares, que a Dios no le agrada. Ok. Entonces, O sea que, un ejemplo, si alguien va a un río, se puede bañar en el río, eso no hay problema. sí, el problema no es ese, el problema es que si estamos en Semana Santa, yo no debo coger esta Semana Santa que debiera ser para yo glorificar a Dios, Exacto, de para acuerdo. darle la gloria, para yo reflexionar sobre todo lo que Él padeció por mí y por la humanidad, y Es como así. la gente endurece su corazón hacia Él. Yo no debo comportarme de esa manera, porque así yo no lo glorifico, gloria a Dios. Entonces, Amén. yo lo que creo que el año tiene 365 días. Usted puede ir a la playa Cualquier uno de día. esos días, un fin de semana, ¿verdad? Y que usted debe reflexionar más, ir a la iglesia más, ¿verdad? Sí, porque la gente no quiere ir a la iglesia, la gente solamente quiere, o sea, estoy hablando prácticamente de esa comunidad que no es Ajá. cristiana, Exacto. que quiere parrandear, que quiere hacer un sinnúmero de cosas y no quiere estar tranquilo. Y otra cosa, mami, hay gente que está en comunión, pero cuando llega el lunes van a desacatarse. También. Eso es muy importante, que hay gente que va a la iglesia nada más en esos días, pero no, sabemos Tiene que ser toda que una siempre vida. hay que buscar a Dios, aleluya, y saber que usted no hace nada con ir nada más en ese tiempo, llevar la cuaresma, como hay una determinada comunidad de personas que en esos días que ellos están reflexionando, pero después cuando pasa todo se olvida. No es así. El Cristo que conocemos es un Cristo que pide comunión los 365 días del año. Exactamente. Exacto. Y que lo que uno vaya a comer sea dándole gracias a Él. Porque no es que Él es nada de esas cosas, porque la palabra dice que no es comida ni bebida. Gloria a Wow, Dios. poderoso, poderoso. Sí. Amén. Esperamos que toda esa comunidad que está viendo este video entienda de que Dios lo que quiere es que usted tenga una vida completa en consagración. Amén. No es que espere una fecha, no es que de que la Semana Santa, no. Dios no quiere una Semana Santa. Dios quiere una vida santa. Dios Amén. quiere que tú te apartes del pecado y comiences a darle valor, que comiences a darle la importancia que verdaderamente tiene la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Amén. Así que Dios te bendiga. Espero que este mensaje, esta enseñanza, este conversatorio que hemos tenido en esta hermosa noche, pues sirva de mucha bendición a cada uno de ustedes. Así que te invito Amén. a que te suscribas, le des like, comente y comparte este mensaje. Otra Amén. cosa que decir para finalizar. Bueno, uno como muchacho se ponía contento, tú sabes, En esos tiempos. con las cosas que su mamá cocinaba, todas las cosas dulces, ¿entiendes? Pero uno estaba ¿Verdad? tranquilo. La habichuela con dulce. Sí, uno estaba tranquilo. Mi mamá usualmente juntaba haba de la que sembraba. Haba con dulce. Ok. Sí, ella juntaba la haba de la propiedad de lo que mi papá sembraba. Hay mucha gente que no Sí. sabe eso de. Yo le he preguntado a muchas personas que si han comido haba con dulce. Y dice, ¿cómo? ¿Y eso existe? Sí. Y yo recuerdo que tú llegaste a hacer unas cuantas veces. Sí, yo hago cualquier día, cualquier cosa de eso. Cualquier día. O sea, no tienes que Eso esperar. no tiene que ser ese día, ¿verdad? Claro. Y que mañana viernes no, porque es una tradición. Entonces, yo creo que uno puede hacer una bichuela, una haba cualquier día. Cualquier momento. Exacto.
Amén. Así Y si que usted hace algo en su casa porque va a compartir con su familia, no es por tradición. no es por ¿verdad? tradición. No, para usted brindarle algo. Amén. Así que Ah, no olvides poner tu opinión. No olvides comentar, no olvides darle like para que este video sea recomendado a muchas personas y puedan escuchar esta enseñanza. Así que Amén. Dios te bendiga y seguimos guiados por Dios. Amén.